fue la última persona con la que cenó Verlaine y escribió sobre vampiros de Marte. Es una de las sorpresas que nos tiene reservada la literatura, es una de las sorpresas que nos tiene reservadas la literatura francesa, al igual que el extraño contenido de la primera novela galardonada con el premio Goncourt. Algo parecido. Resulta que un amigo de Verlaine, y no solo un amigo, sino un grandísimo amigo, el último que cenó con él, escribió sobre vampiros de Marte. Naturalmente, esta amistad con Verlaine tiene un reflejo que no aparece en este ómnibus, en este volumen de Robert Laffont, de la colección libros, como un bouquin es un... bueno, es un libro de bolsillo, es un libro de saldo. Esto es un verdadero tochaco, es una edición lujosa por su riqueza para ser un bouquin. Bueno, es la famosa edición de un admirador suyo, Francis Lacassagne, que es el gran recuperador de Le Rouge, el gran rescatador de Le Rouge para la contemporaneidad, Lacassagne. Bueno, esos libros lamentablemente aquí no vienen. Viene una larguísima bibliografía de las más completas imaginables, una extensa bibliografía de Gustave Le Rouge que incluye los guiones de cine, que son 3 guiones de 1912. Luego su doctor Cornelius se llevó a la televisión en una miniserie en 1984. Eso está en el artículo de Wikipedia. Aquí imagino que no estará porque no podían averiguar el... Ah, no, es de 1986. Esta edición es de 1986. Bueno, pero claro, como actividad cinematográfica de Le Rouge solo aparece aquello que él directamente escribió para el cine, que son 3 guiones de unas películas evidentemente mudas. Bueno, claro, no es papel biblia, pero es un papel muy fino. Viene en la bibliografía una clasificación de su obra, novelas y cuentos, lo que para nosotros romans et nouvelles, que es, madre mía, es bastante extensa la producción novelística. He pasado las páginas indicando solo el título de las novelas de Le Rouge. Poesía, El mercader de nubes, La copa de arcilla y De relicta. Teatro, también tiene muchísimo teatro. Generalmente se da como su primera obra La infiel castigada, de 1897, pero en 1895 ya tiene una obra, aunque sea en colaboración, bueno, como la infiel castigada, con Jensen. Ensayos diversos, El barrio latino, Los utopistas del siglo XVII, Un estado revolucionario en las Antillas debajo de Luis XIV, que es castellano más correcto que decir bajo, La mandrágora mágica, La vieja Francia a la mesa, El arte de utilizar las cosas inútiles, El místico científico y El porvenir del cerebro. Luego tiene ensayos sobre la guerra de 1914, Historia y crítica literaria, en la que están aquí Los últimos días de Paul Verlaine, que escribió en colaboración con Casals y con prólogo de Maurice Barrès. Bueno, pues esto aquí no viene, pero está en archive.org, además una preciosa edición de 1983 de la editorial Slatkin, que hacían reediciones. Es una reedición muy bonita, aparece aquí un grabado de Verlaine, y bueno, pues es eso, es la obra de Casals con Gustave Le Rouge, que es testigo de los últimos días de Verlaine, aunque si uno lee a Alejandro Sagua, ahí estaba todo el mundo. Desde luego, cuando muere Verlaine, eso se llena de gente, que a lo mejor no estaban todos, pero bueno, ellos dicen, sí, estábamos allí. Bueno, y prólogo de un prefacio de Maurice Barrès. Lamentablemente no he encontrado en archive.org, a lo mejor se me ha pasado, pero me parece que no está en archive.org, la otra gran obra
en la que se ve mezclado Le Rouge, bueno, en realidad es que es suya, sobre Verlaine, sobre el testimonio de esta gran amistad. Verlenianos y decadentes, primera y segunda serie. Bueno, esto lo he encontrado en Gallica, la biblioteca digital de la Biblioteca Nacional Francesa, en Gallica. Bueno, pues aquí está y se puede descargar en PDF. También lo pondré en el enlace. Esto en cuanto a una de las cosas más importantes que hizo Le Rouge en su vida, que fue documentar los últimos días, los últimos momentos quizá del último gran poeta de Occidente, del último gran poeta indiscutido de Occidente, de la última figura colosal que ha tenido Europa, y que ha tenido el mundo occidental. Después de esa relación con Verlaine, tiene una relación poética con Blaise Cendrars, que hace de él un poeta, al que llama un poeta antipoético, adelantándose a la antipoesía de Nicanor Parra. Y hay en este volumen, bueno, termino con su bibliografía general para hacernos una idea de Le Rouge. Historia y crítica literarias, aquí están los libros sobre Verlaine, pero también un libro sobre la familia Beauvisage. Crítica de arte. Bueno, tiene quizá el autor más relacionado con su obra. Bueno, tiene un libro sobre Fuseli o Fisli. Antologías, tiene un montón de antologías. Tiene una antología de Brillat Savarin, tiene antologías sobre gastronomía, sobre costumbres sexuales de Turquía, sobre, bueno, una antología de cuentos fantásticos de Walter Scott, ante todo. Tiene también obras atribuidas y obras apócrifas, como El misterioso Jimmy. Bueno, pero estas son apócrifas. A donde quería ir era a la poesía que Cendrars, porque bueno, él naturalmente también escribe poesía, pero de los folletines o folletones, de estos que tiene tantas páginas, solo la bibliografía de Le Rouge, Blaise Cendrars saca una obra que son los poemas del Dr. Cornelius, en donde la prosa de Le Rouge se convierte en poesía. Hay, por cierto, un poema con título en español, Vómito Negro. Bueno, y podría pasar por poesía vanguardista al uso, y sin embargo su origen es ante todo folletinesco. Bueno, entonces, su amistad con Verlaine, que él documenta, su amistad con Blaise Cendrars, que documenta Cendrars, así como Verlaine se convierte en un personaje de la prosa de Le Rouge se convierte en un personaje, y un personaje destacadísimo, de la poesía de Blaise Cendrars. Bueno, hecha la presentación, conviene leer una observación de Lacassagne, hecha la presentación de quién es este personaje que se relaciona con la alta poesía y al mismo tiempo escribe sobre vampiros de Marte. Creo que conviene leer en la página 780 la observación el prefacio a El prisionero del planeta Marte. El prisionero del planeta Marte, claro, recordamos, nos viene a la mente, por supuesto, El prisionero de Zenda, nos viene a la mente John Carter de... Claro, estaba pensando Carpenter, no, John Carter de Marte, y bueno, naturalmente, por supuesto, siempre está la sombra de Wells y de Maurice Renard. John Carter de Marte, es que hubo una película que le dio ese título, pero la serie original de Edgar Rice Burroughs, la serie de... creo que sí, Pincho en John Carter, personaje de ficción por Edgar Rice Burroughs, de la serie marciana, claro, la serie marciana, bueno, el personaje aparece por primera vez en Una princesa de Marte, lo cual evidentemente nos lleva a Planeta Sangriento, la reina sangrienta.
Bueno, a todo esto, Una princesa de Marte es de 1912 y esa es la primera aparición de John Carter. El prisionero del planeta Marte es de 1908, así que esa evocación en este caso, a pesar de que naturalmente Wells y Renard son precursores, en este caso el precursor absoluto es LaRouche. Es LaRouche, es el precursor absoluto de la aventura marciana, de la espada y brujería marciana, de la ficción, bueno, en fin, de las aventuras marcianas, pero por supuesto nadie le puede quitar el indiscutible honor de haber inventado las historias sobre vampiros de Marte. Bueno, aunque los vampiros... No, sí, los vampiros tienen su momento y una historia más parecida a la del Planeta Sangriento, porque es que trasplantan a los vampiros pues como una especie de Alien 2 o de... Bueno, en realidad en Alien lo que ocurre es eso, que hay un alienígena, hay un monstruo en la nave. En la segunda es un planeta lleno de monstruos porque se han colado. En fin, si nos ponemos a hacer reclamaciones por derechos de autor, al final todo está escrito. Al final todo está escrito y muchas ideas de autores de ciencia ficción modernos en realidad tienen sus precedentes en LaRouche en Renard, Renard en Wells. Wells podría pasar por el auténtico inventor de todo, pero claro, evidentemente Wells también tendrá sus fuentes y también dependerá de otros autores. Bueno, estaba buscando la fecha de la segunda parte, de la continuación del prisionero del planeta Marte, que es la guerra de los vampiros. Nada más que un año. Esperó un año nada más para sacar la guerra de los vampiros. Bueno, pues el prisionero del planeta Marte y la guerra de los vampiros. Y una cosa que me llama la atención poderosísimamente, es decir, ya lo digo, es anterior a las aventuras marcianas de John Carter, es anterior a la aparición de este prisionero del planeta Marte, es anterior a la serie marciana, a Una princesa de Marte de Burroughs. Pero lo que me extraña es que en ese registro de la ciencia ficción, de la literatura detectivesca y la ciencia ficción, ese registro completísimo, ese escrutinio muy sabio y muy acertado que hace Jorge Luis Borges en sus escritos, que luego archivó porque en cierta medida es que nos estaba enseñando sus fuentes, nos estaba enseñando su biblioteca para componer sus ficciones y bueno, esas notas bibliográficas, esas reseñas, luego no las quiso reeditar. Bueno, en esas, creo que era en el primer volumen de los textos recobrados, que no tengo lamentablemente, he tenido que ver por otras vías y no obra en mi poder, no la poseo, y espero que salga de una vez un volumen que contenga todos los inéditos y textos orales de Jorge Luis Borges. Bueno, pues en ese repaso que hace me llamó mucho la atención de que, porque yo recordaba al ver la descripción de la fauna y de la flora marciana por parte de LaRouche, yo recordaba que Borges se quejaba de un autor de ciencia ficción que era muy moroso. Bueno, no se quejaba, pero bueno, lo describía así, que era muy moroso de escribir como si fuera un tratado de biología y botánica, la fauna marciana, especialmente la fauna marciana, luego también de otros planetas, etcétera. Y creía recordar, claro, por lo que uno ve en El prisionero del planeta Marte, pensaba que podía ser LaRouche. Bueno, y también la religión, las costumbres, que por cierto, si pensamos en una descripción tan morosa y tan... Yo pensaría en esta novela del planeta de los gatos de Lao She, pero no me acuerdo cómo se llama en chino, en original. Pero bueno, ya trataremos de Lao She. Pero también había una descripción de un planeta, pero bueno, Lao She Borges no lo considera, lo cual puede ser explicable, puede ser hasta explicable, a pesar de que Lao She es un
es un británico, al igual que Moriogai es un prusiano, Laoshi es un británico, además yo creo recordar que escribe su primera obra en inglés. Bueno, pues que no hable de Laoshi es hasta comprensible, como es hasta comprensible que no hable, más comprensible aún que no hable de Moriogai, pero que no hable del Rouge ya me resulta muy extraño y seguramente me equivoco. He hecho una búsqueda concienzuda, todo lo concienzudo que se puede ser, con búsqueda automática, porque, bueno, existe en PDF y lo he visto en PDF. He hecho una búsqueda muy concienzuda, es decir, mecánica, en esos escritos primeros de Borges inéditos, y no habla de Le Rouge. No me consta que seguramente o hay inéditos por publicar, o lo hacen obras posteriores, o, bueno, puede ser perfectamente. No se puede saber todo, ni aun siendo Borges. Puede ser que no conociera, pero me extraña muchísimo y me resulta muy difícil creerlo. Me resulta tan difícil de asimilar como el concepto vampiros de Marte. Bueno, pues me resulta muy difícil creer que Borges no hubiera leído estas novelas del planeta Marte. Bueno, una es en el planeta Marte y la otra es en la Tierra trayéndose vampiros marcianos, de Gustave Le Rouge. A propósito de lo que critica en este autor, que no es ese autor que recordaba mal y que no es Le Rouge, sino que es Olaf Stapledon, que sí leyó con muchísima atención. Yo creo que seguramente leería casi toda su obra y bueno, yo no sé, opino que a lo mejor unas cuantas páginas de Stapledon las podría haber condonado, las podría haber intercambiado por algunas de Le Rouge y que nos dijera qué le parecía. Pero bueno, de Stapledon observa esto, que se entretiene demasiado en describir flora y fauna marcianas. Bueno, este volumen contiene El prisionero del planeta Marte, La guerra de los vampiros y otras novelas. Voy a ir al índice porque claro, dice 5 novelas reencontradas. Claro, o sea, tenemos tantas novelas aquí en la primera página. Este volumen contiene Introducción general de Francis Lacassagne, El misterioso doctor Cornelius, ese es el principio del volumen, y el final son los poemas del doctor Cornelius por Blaise Cendrars y Gustave Le Rouge. Son poemas sacados de las novelas, aunque, como se ha visto, el propio Le Rouge tiene su obra poética y desde luego no tiene malos maestros, empezando por el enorme, el último gran poeta de Occidente, Paul Verlaine, que le dedica un famoso soneto, creo recordar, que por supuesto aparece aquí también. Creo que es un soneto en el que, por cierto, no escribe Le Rouge, escribe Le Rouge, todo junto, escribe todo junto. Esa es la forma que tenía Verlaine de escribir el nombre de su amigo. Bueno, entonces, el doctor Cornelius empieza y concluye el volumen. El misterioso doctor Cornelius, y desde luego una de las introducciones es el misterioso señor Le Rouge. Aquí está, sí, la primera. El misterioso señor Le Rouge, recurriendo también a una cita de su biógrafo literario, Blaise Cendrars. Bueno, además de eso, contiene las 2 novelas marcianas, El prisionero del planeta Marte y La guerra de los vampiros, una novela muy relacionada con la manera en la que tienen de llegar a Marte a través del poder espiritual de unos sabios orientales. Esto tiene mucho que ver, esto del el espía del gran lama tiene mucho que ver con místicos y sabios en el Tíbet, de la señora Alexandra David Neal, tiene que ver con Tintín en el Tíbet, tiene que ver con esa en donde sale un lama levitando, y yo diría, si hubiera que hurgar en el pensamiento occidental de dónde sale esta caracterización fantástica de un soberano feudal contemporáneo que tenía su reino de verdad, en todo ese tiempo, en todo el tiempo en el que se
fabula sobre su figura, es el Gran Lama. Si yo tuviera que señalar un origen sobre estas fantasías, me iría a Kant. Kant en sus escritos, cuando ya estaba un poco con la cabeza algo desorganizada y algo senil, Kant tiene artículos sobre el poder oculto del Gran Lama que evidentemente saca de otras fuentes y por supuesto procede de otra literatura de viajes fantástica, de otra antropología y geografía fantástica, pero como autor importante que en sus escritos hable del Gran Lama de manera parecida al papel que desempeñan en las obras de Delrouche, habría que señalar a Immanuel Kant. 5 novelas reencontradas: Spectre Seul, Notre-Dame, La Guillotine, Le Spectre Rouge, Espectro Solo y Espectro Rojo, Le Navire de Jules César y En el vientre de Huitzilopochtli. Huitzilopochtli, ya sabemos que es el dios a quien Bernal Díaz del Castillo llama Huichilobos o Huichilobos, que es algo ligeramente más pronunciable que Huitzilopochtli. Bueno, alguien me dirá, ¿eres un racista? ¿No hablas náhuatl? Bueno, relájese, señora. Los poemas del doctor Cornelius en último lugar. Y bien, pues ya está. Este es el contenido del volumen. Yo hubiera echado en falta, ya que están los poemas y la crítica de Saint-Just, que lo llama poeta antipoético, hombre, yo hubiera echado en falta, ya puestos, y ya que estamos en un volumen de 1300, en un volumen de es que quiero contar la bibliografía, porque la bibliografía es bastante enjundiosa, pero bueno, que pueden ser unas perfectamente, pues más de 1320 páginas. Ya que estamos en un volumen de más de 1320 páginas, pues ¿qué cuesta? Por cierto, que está perforado, no sé lo que quiere decir esta SP. Ya puestos, ¿qué costaba meter los últimos días de Verlaine? Y ya puestos el prólogo de Barrés. Es que, claro, también hay dos bookings de Barrés, lamentablemente solo con sus novelas, no con su crítica. Bueno, sí, el Greco, el misterio de Toledo, sí, sus libros de viajes. Vale, de acuerdo. Pero estaría bien que estuviera el prólogo de los últimos días de Verlaine, por ejemplo. Pero bueno, es una selección ya bastante voluminosa, dos tochos como este. Sí, ya está bastante bien, hay que reconocerlo. De todas maneras, la obra de Delrouche sobre Verlaine está digitalizada, o más o menos se puede encontrar con facilidad. Su obra más conocida sí que está muy editada y se puede encontrar hasta en español. Por cierto, que claro, este doctor Cornelius tiene bastante que ver con todos los doctores de esa época. El doctor Mabuse, el doctor Fu Manchu, el doctor... todos al final podrían venir, diría yo, del doctor Coppelius, que se parece bastante a este doctor Cornelius. Y desde luego el Cornelius de Delrouche no es de los últimos, más bien al contrario. Porque claro, si viene de Coppelius y entre la modernidad, entre la contemporaneidad más cercana y ese primer... ese crepúsculo matutino que supone Hoffmann para la literatura de fantasía, de ciencia ficción, etc. Entre Delrouche y Hoffmann hay pocos autores. Está, por supuesto, Villiers de l'Isle-Adam, en el que el doctor, el profesor maligno o poseído por la hibris es Edison, es un personaje real. Bueno, pues el doctor Cornelius es uno de los primeros doctores de este tipo de ficciones. Naturalmente, en Maurice Renard tenemos al doctor Lerne,
Tenemos que por cierto no lo encuentro ahora, el peligro azul, las manos de Orlac. Pero bueno, sí, sé que... Bueno, también está el profesor Krantz, claro, el profesor Krantz y el doctor Lerner, como en Karen Branson está el profesor Lenov y el doctor Morel, que es uno de los más significativos y que además ese nombre tiene descendientes en la realidad. El doctor Morel, que le pasaba las pastis, el que le pasaba las anfetas a Adolf Hitler, y tiene descendencia literaria, la invención de Morel, de Bioy Casares. Bueno, esas dos criaturas de Branson, bueno, pues al igual que Branson tiene el profesor Lenov, que bueno, se dedica más al sadismo y al sadomasoquismo psicológico, y el doctor Morel, que ese sí que es una figura del estilo del doctor Cornelius, del doctor muy parecido al doctor Cornelius además, e incluso también a un doctor real ficcionalizado, que es el Yo, Memorias de un médico filósofo de Prudencia y Bertrana, basado en Diego Ruiz Rodríguez, al menos en una de las acusaciones, a propósito de una de las acusaciones que le hace Bertrana. Bueno, el profesor Krantz, pero estoy buscando el doctor Lerner, pero no lo veo. A lo mejor es una fantasmas y fantoches. Qué curioso. No, si es que es el segundo, no lo había visto, el doctor Lerner Subdios. Bueno, sí, naturalmente, por supuesto, que está en la portada, no se podían callar que esto estuviera en la portada. Bueno, hablando de portadas, en esta edición española de El misterioso doctor Cornelius, bueno, sobre el nombre, yo entiendo que al margen de ese parecido con el doctor Coppelius, al margen de esa herencia con Coppelius, pienso que debe estar pensando en Cornelio Agripa, y que quizá ese sea también el origen del doctor Cornelius que aparece en las inquietudes de Shanti Andía de Pío Baroja. El caso es que, al igual que el doctor Morel tiene también una edición en la vida real, que es el doctor Morel de Adolf Hitler, el doctor Cornelius también tiene una edición en la vida real, y es el médico militar, es el doctor Cornelius Packard Dassey, que es su apodo y con el que firma, Cornelius Packard Rhodes, que es un médico nacido en 1898 y muerto en 1959, que escribió una simpática carta que aparece reproducida en el artículo que Wikipedia le dedica. Escribió una simpática carta firmada sinceramente Dassey, en la que dice que, bueno, hay una traducción española. En el artículo en español hay una traducción española. Creo que no me considerarán especialmente vago. No, bueno, voy a traducir directamente del inglés, porque estoy viendo que a lo mejor no está todo. Bueno, pues este doctor Cornelius de la vida real dice, habla de Puerto Rico de una manera muy parecida a aquella en la que Antonio Machado habla de Sevilla. Sevilla sin sevillanos, qué maravilla. Pues de Puerto Rico dice que sería ideal, excepto por los puertorricos. Por los puertorriqueños. Estoy traduciendo. Sería ideal, excepto por los puertorriqueños. Es como cuando Mark Simpson está en el día de San Patricio, empiezan a pelearse los irlandeses borrachos y dice, estaba siendo un día de San Patricio espectacular hasta que han aparecido los irlandeses. Bueno, pues eso. Son lejos de toda duda. Estoy viendo la traducción española y veo que he hecho bien en traducir directamente, porque es una traducción mecánica, llena de errores. Son, fuera de toda duda, los más sucios, los más perezosos, los más degenerados son... Claro, pero está al final del periodo. Son, fuera de toda duda, la raza más
sucia, más perezosa, más degenerada y más ladronzuela, la raza de hombres, más todo eso.